Era una tarde de verano abrasadora y la casa se sentía más silenciosa de lo habitual. Estaba en la cocina cortando frutas para una ensalada refrescante, tratando de mantenerme ocupada. Mi esposo estaba afuera, muy ocupado con un trabajo que le exigía más tiempo que a nuestra familia. Me había acostumbrado a las largas horas y al estrés que traían consigo, pero algo en el día de hoy se sentía diferente. Mi hijastro de 21 años entró. Su presencia era un aire desenfadado y lleno de energía juvenil que parecía iluminar la habitación. Con los años le había cogido cariño, pensando en él como parte de mi familia. Pero últimamente noté cambios sutiles en cómo se comportaba conmigo y se estaba volviendo más difícil ignorarlo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz casual pero ligeramente fría. Miró las frutas que estaba cortando y luego me miró. Su mirada se detuvo una fracción de segundo demasiado tiempo. Sonreí y le entregué un cuchillo. «¿Puedes comenzar con los melones?», le dije. Asintió y se acercó, parándose a mi lado mientras comenzaba a cortar torpemente. Sus manos al principio estaban firmes, pero con el paso de los minutos noté una ligera presión en su agarre. En un momento, nuestras manos se rozaron cuando alcancé un bol y él se quedó paralizado por un segundo antes de retirarse rápidamente, murmurando una disculpa. «Está bien», dije con ligereza, fingiendo no sentir la incomodidad. Pero en mi interior no podía evitar la creciente conciencia de la culpa. Mientras trabajábamos, lo pillé mirándome de reojo. Sus ojos se movían vacilantes. Me volví hacia él. Era casi imperceptible, pero era una vacilación, una tensión que no había sentido antes. La habitación, de repente, se sintió más pequeña, el aire más denso. Dije algo rompiendo el silencio y deslicé la ensalada terminada sobre la mesa. Jason asintió, su rostro se sonrojó ligeramente, como si algo le avergonzara. No podía explicarlo. Se quedó allí durante un tiempo más de lo necesario, antes de murmurar algo sobre la necesidad de hacer una llamada telefónica y salir de la habitación. Me quedé sola, mirando la puerta vacía, repasando la interacción en mi mente. Me dije a mí misma que no era nada, solo un momento pasajero. Jason era joven, probablemente él o yo estaba nervioso por algo sin relación, pero en el fondo sabía que no era así. Su mirada, los toques accidentales, la forma en que su voz había vacilado, todo parecía deliberado, incluso si no lo hubiera pretendido. Me senté en el sofá esperando a que mi esposo regresara. No podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. Jason, dentro de mí, era una presencia tenue, como una sombra que se movía justo fuera de la vista. Pero estaba allí, y por mucho que lo intentara, no podía ignorarlo. Los días siguientes se sintieron extraños, como si una línea invisible se hubiera trazado entre Jason y yo. Ninguno de los dos lo reconoció. Merodeaba por la casa, se ofrecía a ayudar con las cosas. Al principio nunca me había importado, no pensé en ello, pero pronto me di cuenta de que su presencia ya no era casual. Una tarde estaba doblando la ropa en mi habitación cuando Jason entró. No dijo mucho. Solo se sentó en la cama y encendió la televisión. Seguí trabajando. Sentía sus ojos fijos en mí, robándome miradas cada vez que pensaba que no lo veía. Me inquietaba, aunque intentaba no mostrarlo. ¿Has estado ocupada?, dijo después de un rato. Su tono era casual, su expresión más seria de lo habitual. Solo mantenía las cosas en orden, respondí. Su mirada no respondió. El silencio se prolongó más de lo debido. Finalmente lo miré. Sus ojos estaban fijos en los míos. Había algo en su expresión, algo curioso o más profundo que me dejó inmóvil. Más tarde esa semana decidí pasar un rato en la piscina con la esperanza de tranquilizarme. No esperaba nada, pero Jason apareció poco después, diciendo que necesitaba un descanso. Dejó caer la toalla y saltó al agua.
Me quedé en mi sillón, sintiendo la tensión entre nosotros. «¿Has estado callada últimamente?», dijo con un tono más suave. Me encogí de hombros y desvié la mirada. Solo estaba cansada, supongo. No presionó más, pero la forma en que me miró dejó claro que no se creía mi respuesta. Después de un rato salió de la piscina, secándose mientras pasaba. Gotas de agua caían sobre el pavimento caliente. Sentí mi corazón acelerarse. En los momentos de tranquilidad, después de que se fue, me quedé allí sentada dándole vueltas a todo. Sentía que algo había cambiado, algo para lo que no estaba preparada. Me hablaba con frialdad, me miraba de forma distinta. Su cercanía ya no era accidental, era deliberada. Por la noche la casa estaba en silencio. Fui a la cocina a buscar agua, esperando despejar mi mente. No esperaba ver a Jason allí, sin camisa, sentado en la encimera mientras revisaba el refrigerador. «¿Estás despierta hasta tarde?», preguntó. «No podía dormir», respondí. Cerró el refrigerador y se giró. Sus ojos, al encontrarse con los míos, tenían una expresión que me dejó sin aliento, vulnerabilidad y audacia. Ninguno de los dos habló, el silencio era fuerte, lleno de palabras no dichas. «Estaba queriendo preguntarte algo», dijo con voz clara pero vacilante. «¿Qué es eso?», ladeé la cabeza, fingiendo indiferencia. «¿Alguna vez has sentido que no encajabas donde estás?», la pregunta me pilló desprevenida. «¿Qué quieres decir?». «Como si estuvieras destinada a algo más, como si estuvieras atrapada en una vida que no te queda». No supe qué responder. Sus palabras reflejaban sentimientos enterrados. Me quedé en shock. Antes de poder responder, él se acercó de nuevo. Podía sentir su calidez. «Jason», empecé. «Sé que esto está mal», dijo rápido, su voz temblaba. «Sé que no debería sentirme así, pero no puedo parar. Me he acostado pensando en ti. Eres todo lo que veo». Quise decirle que parara, que se fuera. Pero no lo hice. Cuando rozó mi brazo, sentí fuego. Debería haberme alejado, haberle dicho que esto era imposible. En cambio, me quedé congelada. Entonces, sus labios tocaron los míos. Fue un intento, luego se profundizó. Fue eléctrico, abrumador y completamente equivocado. Me aparté bruscamente, lágrimas en los ojos. «Esto no puede suceder», dije con voz quebrada. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolo allí parado. La mañana siguiente fue insoportable. El aire entre nosotros era denso. Evitaba mirar a Jason, enfocándome en tareas mundanas. En el desayuno se sentó frente a mí, inusualmente callado. Mi esposo parloteaba sobre el trabajo, ajeno a la atención. Fingí escuchar, pero mi mente repetía el beso. Después de que mi esposo se fue, Jason se quedó en la sala. Traté de evitarlo, pero cuando pasé junto a él, me llamó. «¿Podemos hablar?». Me quedé paralizada. Sabía que no podía evitar esta conversación para siempre. «Esto no es un cuento», dije con voz temblorosa. «No a ti, no a tu padre». «No puedo evitar sentir lo que siento», susurró. «Sé que tú también sientes algo». No podía negarlo, había sentido algo, pero eso no lo hacía correcto. «Lo que sentimos no importa», dije con firmeza. «No podemos hacerle esto». «Eres la única persona que me ha hecho sentir así», respondió. Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un coche. Mi esposo había llegado temprano. Jason y yo intercambiamos una mirada de pánico. Me levanté de golpe y me retiré a mi habitación sin decir una palabra más. Mientras lo veía desaparecer por el pasillo, sentí un dolor inexplicable. Las líneas se habían desdibujado, los límites se habían roto. Nada volvería a ser igual. Mi corazón se debatía entre la culpa, la lealtad y algo más. Algo que no me atrevía a nombrar. Por primera vez no estaba segura de qué haría a continuación.